Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Culminamos esta semana de labores con las noticias más destacadas. Adriana. ¿Qué tal, Anali? ¿Cómo estás, amigos? Muy buenas noches. De inmediato comenzamos con la información. Y los extorsionadores siguen haciendo de las suyas. Hoy supimos del caso de una mujer que estaba siendo amenazada y como no pagaba la cuota, la secuestraron. ¿Qué datos tienes a esta hora de la noche, Charlie Pisa? ¿Dónde te encuentras? Porque esto pasó en Durán. Así es, Adriana. Buenas noches, amables televidentes. Esto ocurrió en el Cantón Ferroviario. El rapto de esta ciudadana de 27 años, una comerciante, fue registrado en una cámara de videovigilancia. La policía tiene varias líneas investigativas, pero aún están trabajando en la localización de esta señora. Y como lo mencionaste, se presume que es por las vacunas extorsivas en ese sector del Cantón Durán. Veamos. El rapto ocurrió a las 5 de la mañana de este viernes. Según testigos del hecho, la comerciante, que es propietaria de una tienda ubicada en este sector de la Ciudadela Primavera del Cantón Durán, salió de su casa con el propósito de acudir al mercado mayorista a comprar productos para abastecer su negocio, cuando fue interceptada por el vehículo del que se bajaron los antisociales para subirla a la fuerza al automotor. Forcejearon con la dama hasta que lograron llevársela. De la casa salió un hombre para intentar auxiliarla, pero ya era tarde. La tienda de propiedad de la víctima permanece cerrada. Se sabe que sus familiares intentan salvar. Las personas que viven en esta zona explican que los propietarios de negocios son víctimas de los vacunadores extorsivos. Tienen esa tiendita, el esposo, ellos viven de ahí, en ese calle, esa puerta, pero ella salía todos los días. Ahí ves la puerta unas letras, que eso significa que han estado pagando al uno y después a otro. Y como le dan vire a uno, sube otro. Ese otro viene, a mí también me paga. Eso es todo. El accionar de las bandas criminales ha hecho que el Cantón Ferroviario pierda su actividad cotidiana. Pocos habitantes caminan por las calles y callejones. La mayoría prefiere quedarse en casa. Así es, y como escucharon, existe temor en aquel barrio de la Ciudadela Primavera 1 donde se registró este secuestro, pues hay otras personas que también han sido amenazadas por estas vacunas extorsivas. Por ahora, en el 2026 es el primer caso que se ha registrado mediante video y se ha difundido, mientras que en el año anterior también reportamos y les informamos a ustedes de otros casos de propietarios no solo de despensas, también de ferreterías, lubricadoras y talleres mecánicos que también fueron secuestrados, unos con finales felices y otros lamentablemente no. Adelante, compañeras. Ana. Identifican el cadáver desmembrado de un hombre que estaba cerca de una carretera en un recinto de Salitre, provincia de Guayas. La víctima habría sido secuestrada el miércoles. Fueron jornaleros y operadores de maquinarias quienes avisaron. Creían que era basura lo que había en estos sacos, pero al abrirlos se asustaron porque se trataba de un cuerpo humano desmembrado. Lo han metido en plástico, ¿ya? Y le han cogido la cabeza. Lo han encontrado con cinta de embalaje, la cabeza, dice. La víctima es Anthony Steven Yaguno Moyano, de 26 años, quien fue hallado en esta escena macabra en el recinto Rosa de Cacao en el Cantón Salitre, en Guayas. Una muerte bastante horrible, por decir, realizada generalmente por gente trastornada, porque solamente una persona que tiene un problema mental puede realizar ese tipo de crimen, ¿no? Supuestamente fue secuestrado en Baba, provincia de Los Ríos, este miércoles, cuando iba en una motocicleta con un familiar. Eso es con un arma cortopunzante, lo más seguro un machete, una arma amplia, porque no solamente tenía lesiones de ese tipo que le estoy indicando, sino que también tenía en el cráneo, en la cara del lado izquierdo, en el tórax, en el abdomen. Aún se desconocen las motivaciones de este hecho violento con una modalidad no antes vista por este sector rural guayasense, informó Charlie Pisa.
La policía detuvo a 2 sujetos presuntamente implicados en el asesinato de un hombre en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Según las autoridades, no tiene antecedentes penales, pero portaban un arma de fuego. Tras el asesinato cometido la tarde de este jueves en el Guasmo, los buscaron en las cooperativas Cristal, Puerto Licita y Tarqui. Aparecieron en un inmueble. Despliegue policial se realizaron varias intervenciones en las cuales se detectaron a 2 individuos en actitud sospechosa, que al notar la presencia policial fueron interceptados por los servidores policiales. Los aprehendidos no pasan de los 21 años de edad, pero en el sistema informático de la Policía Judicial tampoco hay datos. Aprehendidos Jaime R., de 37 años, que no registra antecedentes, y Parra C., de 21 años, que no registra antecedentes. Levantaron entonces las evidencias que permitieron establecer los nexos causales. Un arma de fuego de tipo revólver, 9 cartuchos, una motocicleta retenida para investigaciones. En la morgue, la familia del occiso prefirió no dar declaraciones para evitar más problemas. Mientras tanto, luego de los panfletos con las amenazas de los grupos de delincuencia organizada, el Cuartel del Sur se ha blindado ante cualquier circunstancia, informó Jorge Escobar. Y en otro tema, la calificación del pedido de juicio político en contra de Mario Godoy se definirá este domingo tras la convocatoria del presidente del Legislativo al Consejo de Administración Legislativa. De aceptarse a trámite, el expediente será remitido a la Comisión de Fiscalización. El proceso de interpelación en contra del titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, avanza con la convocatoria realizada por el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, quien llamó a los miembros del Consejo de Administración Legislativa para calificar la solicitud de juicio político. La sesión está prevista para este domingo 11 de enero y se desarrollará de manera virtual. La calificación del pedido llega tras la solicitud presentada por 5 asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana. En la antesala de esta nueva convocatoria, el CAL ya había resuelto abocar conocimiento de la demanda, dando paso a la fase preliminar del trámite legislativo. Desde la Revolución Ciudadana, se adelantó que si el CAL califica la solicitud, se solicitará la comparecencia de varias figuras clave dentro y fuera del sistema judicial. El doctor Serrano, que fue presionado por el señor Henry Gaibor, mano derecha del señor Mario Godoy. También allí están llamados a comparecer el exsecretario de la Asamblea, la ex vocal Solanda Goyes, también otros juristas que han denunciado estos hechos y lo que pasa dentro del sistema de la función judicial. No obstante, durante la sesión del pasado 8 de enero, el Consejo decidió que la solicitud sea revisada previamente por la Unidad Técnica Legislativa, entidad encargada de verificar que el pedido cumpla con los requisitos formales establecidos en la ley. El avance del juicio político se da en medio de un fuerte escándalo que envuelve a Mario Godoy, señalado por presuntas presiones a un juez anticorrupción en el marco de un proceso por lavado de activos relacionado con un narcotraficante de nacionalidad serbia. Las denuncias han provocado una ola de críticas sobre la actuación del presidente de la Judicatura y han intensificado la tensión entre la Asamblea y la función judicial. Desde la bancada de ADN han sido claros y enfáticos en señalar que el presidente de la Judicatura debería renunciar al cargo. Y sin duda que estamos de acuerdo con la postura del presidente respecto de la renuncia del presidente de la Judicatura. Con la convocatoria al CAL, el proceso entra en una etapa decisiva. La resolución que se adopte marcará el futuro del juicio político y definirá si la Asamblea abre formalmente un nuevo frente de fiscalización que podría tener efectos directos en la estabilidad y credibilidad de la función judicial. Informó Miguel Ángel Bedoya. Un fallo de la Corte Constitucional limita la participación privada en el sector eléctrico y reduce la posibilidad de concesionar etapas clave de la generación de energía. La participación del sector privado es de apenas el 10%. La Corte Constitucional puso un freno a la posibilidad de que el Estado ecuatoriano concesione los servicios de energía eléctrica a la empresa privada bajo la figura de interés público. En sentencia emitida el pasado 11 de diciembre, el máximo organismo de control constitucional declaró la inconstitucionalidad del numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta norma permitía que el Estado delegue al sector privado distintas etapas del servicio eléctrico
argumentando razones de interés público, colectivo o general. Sin embargo, para la Corte, esta disposición resultaba demasiado amplia y ambigua, ya que no establecía límites ni excepciones claras para justificar una eventual concesión. En su fallo, la Corte determinó que el artículo vulneraba principios constitucionales relacionados con la seguridad jurídica y el carácter estratégico del sector eléctrico, por lo que resolvió dejarlo sin efecto. Con esta decisión, se reduce de manera significativa la posibilidad de que el Estado transfiera a manos privadas procesos vinculados a la generación, transmisión o distribución de energía. Según datos de la Cámara de Energía, en la actualidad la empresa privada participa con el 10% de la generación eléctrica en el país, mientras que el Estado concentra el 90% restante. Para este gremio, la sentencia representaría un retroceso, ya que limita la opción de ampliar la participación privada como mecanismo para atraer inversión y fortalecer la infraestructura energética. La resolución de la Corte reabre así el debate sobre el rol del Estado y de la empresa privada en la provisión de servicios públicos, especialmente en áreas sensibles, como la energía. Informó Miguel Ángel Bedoy. Amables televidentes, gracias por preferirnos. La policía rescató a un adulto mayor que había sido secuestrado en Esmeraldas. Sus captores exigían $100,000 por devolverlo con vida. Así fue como la policía destruyó la humilde vivienda, ubicada en una zona alejada y boscosa de La Cananga, Cantón Esmeraldas. Se consumió entre la maleza, pues había sido construida específicamente para albergar a las víctimas de secuestro. Quienes viven por aquí evitan conversar con la policía. Saben que los tiguerones pueden actuar en cualquier momento. Y fue precisamente ese mismo Gedeo que había secuestrado a este adulto mayor. Lo tenían atado de pies y manos, amordazado. Estuvo en cautiverio 5 días. No les importó que tenía una discapacidad. Se lo llevaron después de haberlo interceptado en el sector de El Coral, el pasado 4 de enero. Por el ciudadano jubilado de 65 años. Exigían una fuerte suma. Ya lo habían estudiado previamente. Ante esta situación, los familiares presentaron una alerta ciudadana manifestando que recibieron mensajes en el cual se les indicaba que su familiar se encontraba retenido por un supuesto grupo guerrillero exigiendo la cantidad de $100,000 a cambio de su liberación. La UNACE, al recibir la denuncia, procedió con las labores investigativas. Dieron con la víctima y lo sacaron caminando por entre la maleza. Casi no hablaba. Al parecer, le habían dado algún tipo de sustancia o administrado algún sedante para que no grite por ayuda. Fue entregado a su familia sano y salvo. Un momento que creyeron jamás llegaría, pues las amenazas de muerte eran constantes. Y muchísimas gracias a la UNACE, a toda la Policía Nacional por lo que nos han brindado la libertad a nuestra familia. Por el caso, no hay detenidos, pero los uniformados tienen identificados a los responsables. Los están buscando. Informó Marilyn Jaramillo. Un local de electrodomésticos y otros de venta de autopartes fueron atacados con explosivos en Guayaquil. La policía llegó a las escenas para recopilar indicios, pero uno de los afectados no planea denunciar el atentado ni entregar los videos de seguridad. Les contamos por qué. Una madrugada de terror vivieron los habitantes del suroeste y centro de Guayaquil, luego de que hombres en motocicleta realizaran varios ataques con explosivos contra locales comerciales. El primer hecho se registró en las calles Pío Montúfar y Pedro Pablo Gómez, justo frente al Hospital Bicentenario. Una vez ocurrido el hecho, los vecinos, al escuchar el estruendo, habían llamado a la Policía Nacional y inmediatamente las unidades llegan al lugar a recopilar la información acerca de los posibles causantes de este hecho, por lo que una vez que se habían tomado contacto con los dueños de los locales, por temor a algún tipo de posteriores represalias, no quisieron dar información. Inclusive poseen unas cámaras en donde de igual manera no quisieron aportar con esa información que es
vital importancia. El video de seguridad de este edificio de 5 pisos muestra cómo 2 hombres que llegaron en una moto se bajan y dejan un artefacto explosivo. La detonación ocurrió junto a la puerta enrollable de un negocio dedicado a la venta de electrodomésticos, provocando daños materiales considerables. A la 1:40 de la madrugada, otro ataque con explosivos ocurrió en las calles Huancavilca y La 12, en el suroeste de la ciudad. También en motocicleta llegaron 2 sujetos hasta una distribuidora de autopartes. Colocaron un explosivo junto a la puerta enrollable y segundos después detonó. La puerta metálica quedó completamente destruida. La mercadería dentro del local también fue dañada. La policía acudió a ambas escenas para recolectar los indicios, revisar las cámaras de seguridad e iniciar una investigación. Sin embargo, en esta zona del suroeste de Guayaquil han ocurrido al menos 4 atentados en las últimas 2 semanas, informó Carolina Pimentel. En estos primeros días del 2026 se han registrado 6 alertas por colocación de explosivos por parte de extorsionadores en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Apenas 9 días de 2026 y el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía de la Zona 8 ha recibido varias alertas por colocación de explosivos. El 7 de enero, en la cooperativa Antonio Neumann de la Isla Trinitaria, pudieron neutralizar la amenaza de una camioneta abandonada que tenía en el interior 26 emulsiones. La dejaron detrás de una gasolinera, cerca de los tanques de combustible. En cuanto a detonación de carga explosiva por extorsiones, se han registrado 6 alertas. 2025 cerró con 340 casos en la zona. Y aquí dentro de la jurisdicción de la zona 8 hemos tenido aproximadamente 6 eventos a los cuales desde el 1 de enero hasta la fecha nos han llamado. Hemos acudido a tema de procedimientos post-explosión o al momento en que los vacunadores van y dejan los artefactos explosivos. ¿Cuál es la intención de ellos? Amedrentar, causar terror. Los extorsionadores siguen utilizando emulsiones en la mayoría de los ataques. Estas emulsiones por lo general son utilizadas en la industria de la minería. Entonces, no es fácil también su acceso a esto. Recordemos que existe normativa para la adquisición de explosivos y más si va enfocada a la minería legal en este aspecto. Los agentes de esta unidad refuerzan su preparación ante las amenazas de los grupos delictivos. Con tanto estándares internacionales o nacionales, nuestros técnicos de explosivos realizan capacitaciones, aproximadamente 3 capacitaciones al año. Existen 3 niveles en el accionar de esos. Informó Adriana Peralta. En medio de la crisis institucional y tras denuncias por falta de seguridad, el Consejo de la Judicatura ofreció respaldo a jueces anticorrupción que enfrentan casos de crimen organizado. Para ello se trabajará en la optimización de talento humano, la recuperación de infraestructura y la incorporación de tecnología. Presten mucha atención. En medio de la crisis que atraviesa el Consejo de la Judicatura, y tras las denuncias de funcionarios por una aparente falta de seguridad en el ejercicio de su trabajo, el Pleno del organismo mantuvo una reunión con magistrados de las dependencias especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, con el objetivo de articular acciones para mejorar sus condiciones laborales. En este encuentro, las autoridades de la Judicatura ratificaron que los administradores de justicia cuentan con respaldo institucional para el desempeño de sus funciones, aún cuando la función judicial enfrenta serias limitaciones presupuestarias. La vocal Magali Ruiz reconoció que el actual Pleno asumió su gestión consciente del complejo escenario institucional que vive la Judicatura y reiteró el compromiso de actuar con criterios técnicos y transparencia. Evidentemente nos duele el país y estamos trabajando para que con nuestro contingente aportar con un granito de arena para solventar las múltiples necesidades que sabemos tiene la Administración de Justicia, no de ahora, de siempre. Por su parte, el vocal Fabián Favara aseguró que las acciones anunciadas no responden a decisiones improvisadas, sino a un trabajo previo que ya se venía desarrollando desde la presidencia. La gestión para incluir dentro de ese proyecto de adquisición de los vehículos, contar con que cada uno disponga por lo menos de un vehículo seguro, nuevo, para que con su equipo de seguridad, con las condiciones mínimas, por lo menos tenga una movilización adecuada. Como resultado de esta reunión, se acordó impulsar mesas de trabajo interinstitucionales,
para gestionar cooperación internacional en materia de seguridad, evaluar alternativas para optimizar la carga laboral de las dependencias especializadas y coordinar acciones que permitan garantizar condiciones mínimas de protección para los jueces que conocen los casos más sensibles del sistema penal. Con este acercamiento, el Consejo de la Judicatura busca enviar una señal de respaldo institucional a los magistrados anticorrupción, en un contexto marcado por cuestionamientos internos y crecientes preocupaciones sobre la seguridad de quienes administran justicia frente al crimen organizado. Informó Miguel Ángel Bedoya. Según el Ministerio de Finanzas, el empleo adecuado creció en un 4% en el año 2025. El analista económico Juan Carlos Jacome afirma que para ampliar la generación masiva de plazas de trabajo, el gobierno debería incentivar la apertura de créditos con tasas preferenciales en la banca privada. Lejos de lo que se escucha en las calles, el gobierno tiene su propia teoría sobre la generación del empleo adecuado en 2 años de gestión del presidente Daniel Noboa. Y estos indicadores suelen tardar un poco en mostrar avances porque dependen de que la economía vaya creciendo. Al tener una economía que ha crecido en el año 2025, se dan las condiciones para que la población acceda a mejores condiciones de empleo. Y el subempleo, es decir, quienes ganan menos de un salario básico y trabajan menos de 8 horas diarias o no laboran en su profesión. A nivel nacional ha disminuido también en 7 puntos porcentuales solo en el último año, pero es muy importante y el presidente ha sido muy enfático en que cuida a una población en el área de empleo específica, que son los jóvenes de 18 a 30 años. Sin embargo, la población económicamente activa está compuesta por 8.500.000 trabajadores, pero solo el 40% tiene un empleo adecuado. Más de 5 millones están en la informalidad. Y para eso, el gobierno debería focalizarse en regulación monetaria y financiera, ver a la banca, ver cómo hacer que la banca preste más de lo que capta, ¿ok? Y ese es el reto. Y agrega que una opción para mover esa importante masa laboral también estaría en la minería, en un mediano plazo. Está goteando desde hace un par de años atrás, va aumentando la inversión extranjera por ese lado y va a aumentar aún más, sobre todo por el impulso que el actual gobierno le está dando a ese espacio. Entonces ahí tú vas viendo cómo vas a empezar a reactivar eso, qué es lo que ha pasado en Perú y en Colombia. La generación de empleo pleno es un debate que se sigue cirniendo en el país, en medio de la lucha anticriminal. Informó Jorge Escobar. En este orden de noticias, más de 20.000 artefactos explosivos fueron retirados de circulación como resultado de la campaña Los explosivos tipo pirotecnia no son juegos de niños. La Policía Nacional presenta el balance de este operativo desarrollado entre noviembre de 2025 y enero de 2026 en la zona 8. La campaña que Policía Nacional denominó Los explosivos tipo pirotécnicos no son un juego de niños, emprendida entre el 17 de noviembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, ya arroja resultados. El jefe subrogante del Grupo de Intervención y Rescate de la Zona 8 explica que decomisaron un total de 20.254 unidades de artefactos explosivos artesanales e industriales. Tomando en consideración que por cada camareta aproximadamente hay 3 gramos de pólvora. En lo que tiene que ver con el material industrial, que significa esto, las tortas, las velas, las cajitas de sonajeros, etcétera, etcétera, hemos decomisado un total de 3.408 unidades. Por un incorrecto almacenamiento, se puede provocar una desgracia. En peso, en kilogramos, un total de 331,049 kilogramos. Esta cantidad de pólvora, si nosotros la tuviéramos en un solo objeto, tranquilamente tiene el poder de destrucción de una manzana entera. También capacitaron a 646 docentes y 11.072 estudiantes en la zona 8. Manipulación de pirotecnia. Que el objetivo de nuestra campaña por medio de la Policía Nacional, del Grupo de Intervención y Rescate, se ha cumplido, porque se ha bajado considerablemente los riesgos a los que se someten nuestros niños, niñas y adolescentes, que pues son por lo general los quienes manipulan este tipo de artefactos. El material decomisado fue debidamente destruido, informó Adriana Peralta.
Y una intervención se realizó en el sector de Valerio Estacio de Nueva Prosperina, aquí en Guayaquil. La policía decomisó droga. La Policía Nacional realizó la tarde de este viernes un operativo en uno de los sectores priorizados de Guayaquil, la Valerio Estacio en Nueva Prosperina. Ya en el segundo día del operativo Perseo, en donde en este sector en específico ahora tenemos ya 5 allanamientos, tenemos 9 detenidos. Los uniformados decomisaron paquetes pequeños de droga. Y lista para entregar a algunos puntos de acá del sector. De igual manera hemos podido encontrar como evidencia algunas fundas en las cuales se ha encontrado dinero con billetes de baja denominación y también monedas de $1 y algunas monedas fraccionarias también. Nueva Prosperina es el distrito más violento de la zona 8. Hoy aquí en la Valerio Estacio hemos golpeado al GDO Los Choneros, hemos golpeado fuertemente a la estructura, hemos golpeado fuertemente a esa economía criminal que se fundamenta en la venta y el corretaje de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El objetivo de estas intervenciones es combatir el accionar de las estructuras delictivas, informó Maite Morán. Se registró una balacera durante un asalto a una papelería en Quito. Los delincuentes por poco y asesinan al dueño del local. Las cámaras de seguridad grabaron este hecho delictivo. A las 9 de la noche con 29 minutos llegaron estas dos delincuentes. Mírelas bien, la de gorro blanco y la de chompa negra, que mira por todos lados. Ante la negativa de que no había depósitos, se fueron. Para ese momento ya sabían quiénes estaban dentro de la papelería. 8 segundos pasaron y regresaron a preguntar por una recarga. Es cuando ingresa el ladrón de gorra. Está armado, rastrilla. Va directo donde está el propietario del local. Son 4 en total, con el sujeto de mascarilla. La situación se agrava. La dueña cae en pánico, pues su esposo y el delincuente se enfrentan a golpes. Hay amenazas de muerte. Las exigencias de los antisociales son claras. Le pegaron a mi esposo en la cabeza. Tiene tres cortes en la cabeza. Y simplemente se llevaron el celular. Bajaron la puerta y escaparon. Raúl es quien se topa la cabeza. Está bañado en sangre. No pierde la conciencia. Fue una balacera la que ocasionaron los desconocidos. Por poco matan al padre de familia. Todos juntos estaban en el piso los dos. Mi esposo y el ladrón estaban en el piso. Los dos peleando y ahí es que uno dispara. Y entonces la policía cuando vino encontraron dos balas que habían hecho 2 disparos. Los gritos se escucharon y los vecinos, desesperados, intentaron abrir el local para ayudarlos. Y el último iba con un revólver. Y cogieron una camioneta que estaba ahí, una camioneta de concho de vino, y se fueron. Jamás habían visto a estos delincuentes en el barrio Bella Argelia Sur de Quito. Ana está con miedo. Nunca les había sucedido una realidad tan lejana que ahora les tocó vivir. Miraba por la televisión que en otros lugares pasaba, pero nunca imaginé que me iba a pasar a mí. La ambulancia llegó después de 40 minutos para atender al herido. La policía, por su parte, tomó el procedimiento del caso. Los están buscando, señala. Estos rostros son remitidos para las investigaciones correspondientes para que se los pueda identificar. Se trata de una banda de más de 5 delincuentes, integrada por hombres y mujeres. Reconózcalos, para hacer así más fácil su ubicación y que respondan, porque no pueden quedar impunes. Así finalizamos esta semana noticiosa. Amigos, muchas gracias por haberse informado con nosotras. Claro que sí, y por favor sigan en nuestra sintonía porque ya está listo Don Pepa Borbor con toda y la más completa información deportiva. Un fuerte abrazo, hasta el día lunes con más noticias.